Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema. Para esta semana vamos a iniciar ya con lo que es la unidad número 1. Entonces voy a dejarle en Classroom el nombre de la unidad y vamos a estar viendo varios temas eh, con respecto a lo que son los elementos básicos de una computadora y luego sistemas operativos, y vamos a estar viendo esos temas en esta semana. Como ya había dicho antes, los temas que hemos visto semanas atrás han sido temas de repaso. Entonces, para algunos alumnos nuevos, quizás serán temas nuevos, pero también ya hemos reforzado conocimiento que ya habíamos obtenido. Entonces, en su dejar una paginita ahí o hacer en una hoja aparte en su cuaderno, unidad número 1, y vamos a decorar la unidad y esa me la van a enviar como parte de su actividad formativa 2. Luego voy a estar dando más información de lo que usted va a hacer en su actividad formativa número 2. Entonces, recordemos que esta actividad son de las que llevan pues las mayores ponderaciones, entonces no perder sus actividades. Siguiente página, vamos a ir con el tema que sería para esta semana, y vamos a estar viendo los elementos básicos de la computadora y sus funciones. Entonces, ya van a tener una idea de qué van a hacer en su actividad formativa. Entonces, vamos a ver algunos elementos básicos de las computadoras y vamos a empezar como definiendo pues qué es una computadora. Recordemos que una computadora es aquel dispositivo o aparato que nos ayuda a realizar cálculos. Entonces, tenemos nuestras computadoras. En este caso, estamos con nuestras computadoras personales. En este caso, vamos a estar viendo lo que son las computadoras de escritorio mayormente, porque traen todos los dispositivos visibles físicos. Entonces, los que están trabajando en su teléfono, en su tablet o quizás en una laptop, yo voy a explicar después cómo van a hacer su actividad formativa. Entonces, existen muchos dispositivos en lo que es una computadora de escritorio, por ejemplo, que podemos ver todos sus dispositivos. Tenemos lo que es el monitor, el teclado, el mouse, que son las partes básicas, el CPU, que es parte del dispositivo de procesamiento. Entonces, hay muchas partes que pertenecen a lo que es hardware. Entonces, recordemos que una computadora está dividida en dos partes. La parte que es del hardware, que es la parte física, es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, y la parte que es lógica, que es la parte de los programas que están instalados en su máquina, que usted tal vez solo puede verlos, ¿verdad? Pero no podemos estar manipulando porque son programas. Entonces, están estas dos partes. Entonces, recordemos el hardware y pues el software, que vamos a ver también cómo se compone una computadora. Entonces, vemos las partes básicas de una computadora y tenemos todas estas partes nos ayudan para que la computadora pueda funcionar. Quiere decir que un teléfono o una tablet o una laptop no tienen todas estas partes. Claro que sí las tienen, solo que las tienen integradas. Entonces, no están como físicamente tan visuales como una máquina personal o de escritorio, como una laptop, pero también tiene todas sus partes, ¿ok? Todas las partes completas. Entonces, recordemos, una computadora está dividida en dispositivos. Tenemos dispositivos de entrada, proceso y salida, y también está dividida en dos partes: la parte del hardware, que son los dispositivos, y la parte lógica, que es la parte del software, donde están todos los programas y todo, pues cómo funciona la computadora. Entonces, dos elementos muy importantes que se divide la computadora: el software y el hardware. Y luego vamos a estar viendo lo que son
los diferentes dispositivos que son la parte del hardware. ¿Ok? Entonces, tenemos los componentes lógicos, como ya mirábamos, y los componentes físicos, que es el hardware. Vamos a estar viendo entonces qué es el software. Recordemos que el software es todo aquello en la computadora que nos ayuda a que pueda funcionar, pero es la parte lógica, ¿ok? La parte de los programas, la parte de la programación, esa es la parte del software. ¿Ok? El conjunto de componentes lógicos en una computadora. ¿Será que una computadora puede funcionar sin un software? No, pues no puede funcionar porque necesita un software y hay diferentes tipos de software. Por ejemplo, hay software que son principales, ya mirábamos que son los sistemas operativos. Entonces, pero todo lo que se compone de los programas dentro de una computadora es la parte lógica, es la parte del software. Por favor, estos conceptos escríbalos muy bien en su cuaderno porque son conceptos también de preguntas de examen. Entonces, es un conjunto de instrucciones que están organizadas que logra que la computadora pueda hacer funcionar todos los elementos físicos y realizar las tareas. Entonces, el software es como lo que está como mediador entre el usuario y la computadora, ¿ok? Entre el usuario, las órdenes que está dando, y la parte física, que es lo que maneja. Entonces, el software es lo que está como en el centro, donde se están mandando todas las instrucciones que haga una computadora y es lo que hace que la parte física pueda funcionar. Porque ¿quién le dice al mouse que funcione? Hay un software para eso. ¿Quién le dice a una impresora para imprimir? Hay un software para eso. Todo está programado y esa parte de la programación es lo que le llamamos software. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. ¿Qué es un software? Entonces vamos a ver los tipos de software. Mencionábamos que hay varios tipos de software y tenemos lo primero que son sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Pues es un sistema principal en la computadora. ¿Ok? Es el programa principal en la computadora, el programa más importante. ¿Puede una computadora funcionar sin un sistema operativo? No puede funcionar porque es el sistema principal que enciende la computadora, empieza a ver que todos los recursos estén listos para poder funcionar. Entonces vemos que hay muchísimos tipos de sistemas operativos y esa es una de las tareas que va a quedar para su actividad formativa 2. Va a ser un cuadro comparativo de lo que son los sistemas operativos. ¿Ok? Un cuadro comparativo de lo que son los sistemas operativos. Puede dividirlos entre sistemas propietarios y sistemas libres. O puede dividirlos, también están los sistemas móviles, sistemas operativos móviles. Entonces, puede tomar 10 sistemas operativos y hacer su cuadro comparativo. Y esa sería la segunda cosa de su actividad formativa 2. Ok, entonces, estamos viendo lo que son sistemas operativos. Ese es el primer tipo de software, son los sistemas operativos. Recordemos que es el programa principal en una computadora. Número 2, tenemos lo que son los programas, que son lenguajes de programación. Quiere decir que hay un programa para crear un sistema operativo. ¿Ok? Entonces, estos son lenguajes de programación. Tenemos muchísimos lenguajes de programación. Ahí vemos algunos. Por ejemplo, tenemos Visual Basic, tenemos C++, tenemos Java. Todos son sistemas de lenguajes de programación. Entonces, ¿qué nos ayuda a un lenguaje de programación? Quiero que por favor ustedes piensen eso, porque algunos se pueden confundir y algunos están pensando que un sistema operativo es como Word, porque eso lo vi mucho en los exámenes. Y no, un sistema operativo es el sistema principal en una computadora o en un teléfono o en una tablet o en un dispositivo. ¿Ok? Y un lenguaje de programación
es un programa, pero este es el que ayuda a programar o a hacer un programa. Es lo que maneja un programador. ¿Dónde trabaja un programador? Pues en un lenguaje de programación, en un programa que es un lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación web, como ya hemos visto, HTML, son lenguajes de programación. Entonces, no confundirse con lo que son lenguajes de programación o cualquier programa con un sistema operativo. Es muy diferente porque el sistema operativo es el sistema base en una computadora. ¿Ok? Entonces, vemos, hay muchos lenguajes de programación y en su cuadernito escribir algunos que son de los más reconocidos. ¿Ok? Puede hacer que vengan sus preguntas de examen. Ok, y número 3, tenemos los programas de aplicación. ¿Cuáles son estos programas? Estos programas son todos los demás programas que no son sistemas operativos ni lenguajes de programación. Son los programas que usted dice, voy a instalar este programa en mi computadora, ¿ok? O usted dice, voy a instalar un juego en mi teléfono. Esos programas son de aplicación, no son sistema operativo. Ojo con eso, porque algunos están confundiendo que Word puede ser un sistema operativo. Word es un programa de aplicación. ¿Un navegador es un sistema operativo? No, es un programa de aplicación. ¿Ok? Entonces, todos los demás programas que usted se le pueda venir en mente, que no es sistema operativo, que no es lenguaje de programación, es un programa de aplicación. Por ejemplo, programas para ver algo, películas o programas para un juego o para crear algo, por ejemplo, Word, por ejemplo, Excel, son programas de aplicación. ¿Ok? Entonces, estos programas están hechos para satisfacer las necesidades del usuario. Entonces, son todos los que usted puede instalar en su teléfono, en su tablet, en su computadora para las necesidades que usted tenga en su dispositivo. Ok, entonces recordemos que es muy diferente un programa de aplicación con un sistema operativo o con un lenguaje de programación, que serían los 3 tipos de software que tenemos. Ahora vamos a ver qué es la parte del software. ¿Ok? Del hardware, perdón. Ya vimos la parte del software, hoy vamos a ver la parte del hardware. Recordemos que la parte del hardware es la parte física de una computadora. Entonces, todo aquello que yo puedo ver en una computadora es la parte física, es lo que yo estoy viendo y puedo manipularlo, puedo tocarlo. ¿Ok? Entonces, la parte física de una computadora son todos los dispositivos de una computadora. Por ejemplo, el monitor es una parte física, es tangible. ¿Ok? La parte intangible es la parte del software, porque yo no puedo tocar un programa, ¿verdad? Yo puedo utilizarlo, pero no podemos tocarlo, solo vemos cómo funciona en nuestra computadora, es la parte intangible. La parte tangible es la parte física, son los dispositivos que estoy utilizando y hay dispositivos que son de entrada, de proceso y de salida. ¿Ok? Entonces, y hay diferentes dispositivos, por ejemplo, un monitor, un teclado, un mouse es algo central de una computadora, es algo principal en una computadora. Y tenemos otros que son secundarios o que son mixtos, les podemos llamar, por ejemplo, un micrófono, por ejemplo, auriculares, por ejemplo, parlantes, ya serían dispositivos secundarios en una computadora. Entonces, tenemos una forma muy simple de dividir lo que es el hardware básico en una computadora. Vamos a ver la parte básica, ¿ok? No la parte secundaria. Podemos ver que está, pues podemos dividirlo en 2. Una que sería la unidad central, que es pues el CPU.
sería la unidad central de procesamiento, y tenemos la segunda, que son las unidades periféricas. En las unidades periféricas podemos ver que una computadora, los que tienen ahí su computadora de escritorio, esa sería pues también la actividad formativa 2. Vamos a conocer los periféricos que tiene nuestra computadora. Entonces, en una unidad periférica puede verse lo que son a conectarse lo que son los demás dispositivos, por ejemplo, un mouse, por ejemplo, un teclado, por ejemplo, unas bocinas, todo esto puede conectarse a lo que es las unidades periféricas. Y también estamos viendo lo que es la unidad central de procesamiento. Y en la unidad central de procesamiento, pues estamos hablando principalmente del CPU. Ok, entonces vamos a ver algunas partes del CPU y vamos a ver algunas partes que son también periféricas. Ok, entonces, ¿cuáles serían las dos partes que podemos dividir el hardware básico, el básico, en dos partes? La unidad central de procesamiento del sistema y la unidad periférica, que es donde están conectados los demás dispositivos. Entonces, la unidad central del sistema, estamos hablando del CPU, donde se procesa toda la información, donde está llegando todos los datos y donde está resolviendo todo esto y al final nos sale una información. Entonces, el centro de operaciones de una computadora está en esto que se llama la unidad central de sistema o de procesamiento, y es prácticamente una tarjeta donde están todas las cosas electrónicas, los circuitos electrónicos para que pueda funcionar una computadora. Eso sería, ¿ok? Lo que está en un CPU. Y usted dice, pero en una tablet o en un teléfono o en una laptop no vemos este CPU. Pues no lo vemos porque está integrado, pero sí está, porque si usted ve un teléfono que está arruinado, ¿verdad? No voy a arruinar el suyo, pero si usted puede ver un teléfono arruinado, usted lo abre todo, ahí están todos los circuitos, están los procesadores que hace funcionar su teléfono. Entonces, también está esto en estos dispositivos. Entonces, ¿cuál sería lo primero en la unidad central de procesamiento? La placa o la tarjeta madre. En esta tarjeta principal, o le podemos llamar de varias formas, por ejemplo, tarjeta principal, placa o base madre, tarjeta madre, tiene varios nombres, pero en la tarjeta principal o en la placa principal, lo que contiene son los circuitos, ¿ok? Circuitos integrados, los microchips y todo aquello electrónico que tiene una computadora, donde están los circuitos que conectan a todos los demás dispositivos. ¿Qué pasa si deja de funcionar, por ejemplo, un dispositivo? A lo mejor puede ser el dispositivo o puede ser algo de la tarjeta madre que se ha arruinado. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que un virus ha quemado lo que es la tarjeta madre y cuando se quema, pues ya no tiene remedio. Entonces, es una parte muy delicada porque están todos los circuitos y todo lo que está conectado a la energía. Entonces, acá es donde vemos todos los circuitos y los elementos básicos de una computadora. Por ejemplo, está el microprocesador, la memoria principal. Acá es donde están instalados, donde trabajan. Si ustedes ven, esas ranuras que se ven ahí son las tarjetas principales de una computadora. Entonces, ahí están también los conectores, que son donde podemos conectar los demás dispositivos, y también vemos el espacio, ese cuadradito que usted ve ahí, donde está el microprocesador, que es el que lleva todo el trabajo para procesar la información. Entonces, prácticamente el microprocesador es
como el cerebro de la computadora. Entonces, miramos primero la placa base, que es donde están conectados todos los circuitos y todas las cosas electrónicas para que funcione nuestra computadora. Y también ahora tenemos el microprocesador que está en el CPU también. Sería como el cerebro de nuestra computadora. Y usted está pensando, y un teléfono tiene un microprocesador. Ajá. ¿Será que tiene un microprocesador? Claro que tiene un microprocesador. Entonces, si usted quiere saber qué tipo de microprocesador tiene, vaya a donde dice acerca del teléfono y ahí le va a decir los tipos de el nombre del microprocesador que tiene su teléfono, la velocidad y demás. Entonces, lo mismo en una computadora, tiene su microprocesador y esa es la calidad que tiene la computadora y esa es también los precios de una computadora según su microprocesador, porque hay microprocesadores que pueden ser un poco lentos, pero hay unos que tienen una velocidad increíble y así es el costo también de la computadora. Entonces, el microprocesador es el encargado de recibir todos los datos que estamos introduciendo en una computadora para que éste pueda convertirlos en una información. ¿Okay? Que cuando sale la información por medio de los dispositivos de salida, por ejemplo, una impresora, por ejemplo, el monitor, que estamos viendo lo que está pasando en una computadora, o también puede ser pues una impresora que ya saca la información física. Entonces, eso sería también parte de lo que es lo que le llamamos la unidad central. ¿Ok? Entonces, también tenemos lo que es la memoria principal. También la podemos llamar como memoria RAM. Y tenemos este tipo de memorias. Tenemos dos tipos de memorias. Tenemos la RAM y tenemos la ROM. En la RAM es donde se almacena temporalmente todos los datos que se están ejecutando. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo algo, todo esto que yo estoy escribiendo o estoy copiando y pegando están guardados en la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, la memoria RAM es un elemento muy importante en lo que es pues el procesamiento de toda la información, porque si la memoria RAM no sirviera o no está funcionando de la mejor manera, pues el trabajo de todo el microprocesador y demás sería en vano. Entonces, recordemos que es temporal todo lo que almacena la memoria RAM, ¿ok? La memoria ROM también es otro tipo de memoria, pero esta es permanente. Es cuando usted enciende la computadora y aparece el nombre de la computadora, de su sistema, aparece la hora y todo eso. Esos son datos que están permanentes en una computadora. Eso lo almacena en la memoria ROM. Y la memoria RAM es la que almacena las cosas, pero temporalmente, ¿verdad? Y para ejecutar, pues, los datos que se están introduciendo en la computadora y pueda salir una información. Entonces ahí tenemos cuál sería como el ejemplo de una memoria RAM, que sería también la memoria principal. Ok, entonces la memoria RAM, recordemos, es de lectura y de escritura. En el caso de la memoria ROM, como ya es una información que ha puesto la compañía, entonces no es de escritura, solo de lectura, ¿verdad? Entonces, esta memoria es la que me ayuda con lo que es todo el proceso de la información. Entonces, quiere decir que cuando usted apaga su computadora, lo que está en memoria RAM es borrado, se borra. Porque cuando usted enciende nuevamente su computadora, está lista para la nueva información que usted va a introducir. Entonces, la memoria RAM, recordemos que es de lectura y escritura, pero es volátil porque cuando se apaga su dispositivo, prácticamente se borra todo lo que ha almacenado. ¿Ok? Es muy diferente con las memorias de almacenamiento. Okay, estamos hablando de la unidad central de proceso. Estamos viendo también
como mencionaba antes, la memoria ROM, ¿ok? Memoria ROM que solo es de lectura porque este contenido es del fabricante, o sea, la compañía o de quien fabricó la computadora, pone estos datos, por ejemplo, el nombre, cuando usted enciende, sale ahí Dell o sale el nombre que tiene de su computadora. Entonces, del fabricante, eso sería lo que aparece, ¿ok? Pero solo es de lectura. También la memoria ROM también es conocida como BIOS, ¿verdad? Porque en la tarjeta madre podemos ver como un chip que sería la memoria ROM, que es la BIOS. Por ejemplo, dice alguien, no, y que entra a la BIOS y que ahí modificar lo que son las fechas. En algunas ocasiones podemos entrar a la BIOS y podemos modificar lo que son fechas. Lo que ha puesto el fabricante no podemos modificarlo porque ya está ahí, es solo de lectura, no de escritura. ¿Ok? Hay que recordar eso, que es diferente con lo que es la memoria RAM. O sea que la memoria ROM es no volátil, quiere decir que no se borra cuando apagamos nuestro dispositivo. Cada vez que enciendo mi dispositivo, la información que tiene la memoria ROM aparece ahí en mi computadora. ¿Ok? A diferencia de la memoria RAM, que se borra cuando yo apago lo que es mi computadora. Entonces, eso sería lo diferente entre estas dos eh, memorias, tipos de memorias que tiene la unidad central de procesamiento. Entonces, eso es lo más básico que debemos aprender en la unidad central de procesamiento o en el CPU. ¿Ok? Y vamos a ver rápidamente lo que son las unidades periféricas, que son los dispositivos que podemos conectar a la unidad central de procesamiento, o sea, el CPU, que nos ayudan con las demás tareas. Por ejemplo, el mouse, por ejemplo, el teclado, y esos son ya puertos que trae nuestra computadora que nosotros podemos conectar. Ok, y eso es lo que ustedes van a hacer como su actividad formativa 2. Van a hacer un video corto, los que tienen su computadora, y ya voy a explicar los que no tienen su computadora. Los que tienen su computadora de escritorio o, por ejemplo, si usted tiene una laptop, usted puede hacerlo y explicarme dónde están las unidades periféricas y dónde están las unidades central de proceso. Si vamos a ver la tarjeta madre, cuidado con eso. Si usted va a destapar su computadora, necesita tener, a lo mejor su computadora es conectada como un día para no tener esas cargas eléctricas activas. Entonces, si destapa su computadora, puede ver la tarjeta madre y puede ubicar. Vamos a utilizar, no voy a tocar con sus deditos porque puede ser que hay una carga eléctrica. Hacerlo con señalar con algo cuál es la BIOS, cuál es el microprocesador, dónde está la tarjeta madre, dónde están las unidades periféricas en su CPU. Y si está con una laptop, no va a abrir su laptop, sino que va a especificar a dónde están las unidades periféricas y cuál serían pues las unidades central de proceso. Si usted no tiene ninguna de estas cosas, usted va a hacer su video siempre corto, ¿verdad? No vayan a hacer unos 30 minutos, pero corto, su video explicando cuáles son las unidades central de procesamiento y las unidades periféricas. Los que no tienen su computadora lo van a hacer mediante imágenes. Puede hacer una presentación y pegar las imágenes y explicarlo, o puede usted tener las imágenes como visuales y explicar cada una de las partes que hemos estado viendo, cuáles serían las de proceso, la unidad central de proceso, y cuáles serían las periféricas. Ok, eso sería su actividad formativa 2. Hacer un video que usted está armando y desarmando una computadora y señalando las partes periféricas, las partes
de la unidad central de proceso que hemos estado viendo. Y los que no tienen computadora lo van a hacer mediante imágenes, ¿ok? Mediante imágenes, sean visuales o sea en una presentación, si usted quiere hacer una presentación. Y eso sería su actividad formativa 2, junto con las otras cosas que ya hemos visto que también va a enviar. Entonces, siguiendo con las unidades periféricas, también llamados puertos cuando estamos en un CPU, todas estas conexiones se le llaman puertos. Entonces, está un puerto de USB, el puerto para el micrófono, puerto para el mouse, el puerto para el teclado, para los conectores de internet. Todos estos se llaman puertos y esas serían las unidades periféricas y esas se clasifican en 4. Entonces, tenemos primero los periféricos que son de entrada de información. Quiere decir que hay dispositivos que me ayudan con introducir la información a la computadora. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería uno? El teclado, correcto, el teclado porque estoy introduciendo información en mi computadora. Estoy entrando información en la computadora. ¿Qué otro dispositivo podría ser? Un mouse, correcto, un mouse, porque estoy también pues entrando información en mi computadora. Un micrófono, ¿ok? Un micrófono. Recordemos que un micrófono es el que va a ayudarme a introducir la voz en la computadora. Lo diferente de un parlante, que es cuando sale el sonido de mi computadora, entonces es un dispositivo de salida. Entonces ahí tenemos unos ejemplos de lo que serían los periféricos de entrada de información en una computadora. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, si usted está en un teléfono, por ejemplo, o una tablet, y usted dice, no, pero yo no tengo teclado. Tiene su teclado, ¿ok? Tiene su mouse, que todo es táctil, pero ahí está, entonces cumple con esas funciones. Tiene su cámara web, puede ver su pantalla. En el caso de las impresoras, esto sería un dispositivo de salida. Entonces, tenemos también los dispositivos de salida que nos ayudan a sacar la información de la computadora. ¿Okay? Nos ayudan a sacar la información de la computadora. Por ejemplo, una impresora, por ejemplo, una bocina, sus parlantes o sus auriculares. Es todo aquello que me ayuda para sacar la información de mi computadora es un dispositivo de salida. Por ejemplo, el monitor, porque está sacando lo que es en pantalla, lo que está sucediendo en la computadora. Entonces son dispositivos de salida, al igual que la impresora, pero la información es física, ¿verdad? O el parlante, pues, ¿qué es lo que estamos escuchando? Tenemos también lo que son los periféricos de comunicación o pueden ser los de red, ¿ok? Y estos son los que se utilizan para sistemas de información, pero externo. Por ejemplo, todo lo que son los dispositivos de red, los que utilizan para internet, por ejemplo, el módem, la tarjeta de red, son algunos ejemplos de dispositivos de comunicación. Tenemos los dispositivos de proceso, pero ya lo vimos, que es el CPU. Recordemos que es el CPU. Entonces ya vimos entrada, proceso y salida, y los de comunicación, que son los dispositivos que me ayudan a comunicar la computadora. No comunicarme con otra persona, ¿verdad? Como el teléfono, no. Son los dispositivos que me ayudan a comunicar computadoras. Por ejemplo, un módem, por ejemplo, servidores, por ejemplo, las tarjetas de red, todos estos son dispositivos de comunicación que ayudan a comunicar entre dispositivos. Ok, tenemos el siguiente que sería los periféricos de almacenamiento. Ok, entonces esos dispositivos son los que me ayudan a almacenar la información. ¿Ok? Ya sea temporal o sea definitiva.
¿Cuál sería un almacenamiento temporal? La memoria RAM, ok, que sería de almacenar temporalmente. Pero si yo quiero almacenar información indefinida, entonces puedo utilizar cualquier otro dispositivo. Por ejemplo, el disco duro, donde se almacena información, muchísima información. En esto podemos también ver otros dispositivos, por ejemplo, la USB, discos duros, CD, que ya no se utilizan mucho, pero también son medios de almacenamiento. Entonces, esto sería lo que vamos a estar viendo para esta semana. Ya he explicado lo que es su actividad formativa 2 y voy a estar dejando las instrucciones en Classroom de qué usted debe hacer. Entonces, enviar los apuntes de la clase siempre en su clase y lo que es actividad en la actividad. En actividad, recordemos que usted va a enviarme el enlace, no el video, sino el enlace de su video que usted ha creado. Usted puede almacenarlo en su Drive o puede almacenarlo en su cuenta de YouTube y luego colocarme el enlace para que pueda yo ver su video con la explicación de lo que es la unidad central de proceso y los periféricos que hemos estado viendo, que sería lo que usted va a hacer en su video y explicar para qué funciona y dónde están ubicados en su computadora, si usted ha desarmado su computadora o si lo está haciendo a través de imágenes. Entonces, por favor, no olvide enviar el enlace en Classroom de lo que es su video en actividad formativa y los apuntes de la clase en la clase. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que vamos a estar viendo para esta semana. Si usted tiene pues alguna duda, alguna pregunta con su actividad, algo no quedó muy claro, usted me escribe y yo con gusto les ayudo. Así que eso sería todo para esta semana. Así que bendiciones para todos.